Lectura crítica y equidad de género en educación primaria es el título que le hemos colocado a una parte de la investigación que se está haciendo en el contexto de un doctorado en relaciones de género con la Universidad de Zaragoza. Este proyecto ha sido apoyado por Tarepe, la Facultad de Ciencias de la Educación y por supuesto de Unisangil. El proyecto ha sido desarrollado por María Trinidad Gómez Martínez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Salud. La discriminación de género en la escuela, aunque exista una legislación que la prohíbe, todavía permanece en las aulas. En este contexto, nos preguntamos sobre las estrategias educativas innovadoras para afrontar el problema y proponemos a los docentes establecer un puente entre las teorías del género y el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la literatura. Se ilustra esta relación con la lectura y la recreación de uno de los cuentos, el cuento llamado El patito feo. En realidad, lo clave aquí es las relaciones de género, equidad y estudiantes, docentes, lectura crítica. Para transformar las desigualdades de género en la educación primaria en Colombia, pues nos preguntamos entonces ¿cuáles son los estereotipos de género que se reproducen en la escuela? ¿Qué características requiere un currículo en lenguaje para promover la equidad de género en el grado de quinto de básica? ¿Cómo mostrar la equidad de género que es aprendida a través de una lectura crítica? Y nos hemos sustentado, digamos, en un marco teórico que tiene que ver con el concepto de género, pensamiento crítico y creativo, teorías feministas y también los aspectos sobre metacognición. En la práctica, los docentes se pasan por alto las desigualdades en el trato con los niños y niñas, si bien se cuenta en Colombia con normas jurídicas sobre la eliminación de las formas de discriminación hacia la mujer. También en los planes decenales de educación se incluyen las categorías de género en la política educativa. Entonces, por ello nos hemos considerado que los objetivos son determinar los estereotipos de género que se reproducen en el sistema educativo en la educación básica primaria, caracterizar las estrategias educativas que promueven la equidad de género y diseñar una propuesta pedagógica que combine las teorías de la equidad de género con el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la literatura. El grupo base de población con el que hemos trabajado son los estudiantes del grado quinto de primaria que tienen entre 10 y 11 años de edad y que contrastan aquí ellos en esta edad los roles sociales y buscan su identidad de manera más intensa. Además del cambio corporal. El problema de la identificación de género, es decir, la aceptación o rechazo de los papeles que cada sociedad asume para cada sexo, eso lo dice Barbera y Martínez, en 2004. En esta etapa afloran muchas contradicciones y limitaciones heredadas de la infancia, pero también se revelan los modelos que el mundo adulto ofrece. Alcanzan la edad de la razón, y asociada con capacidades reflexivas y de razonamiento lógico, es decir, de conciencia de sí mismo, diferentes de los otros, en especial de sus padres. Todo esto forma parte de esta etapa en la que hemos trabajado. En la indagación aplicamos un cuestionario con dos partes. En la primera se elaboraron 17 ítems con proposiciones referidas a estereotipos de género y fueron respondidas por docentes y estudiantes. Y en la segunda desarrollamos actividades y aspectos pedagógicos para promover la equidad de género con 10 proposiciones en total respondidas por los docentes. Los aspectos que más llaman la atención son los desacuerdos entre docentes y estudiantes, según las proposiciones, énfasis en el concepto de belleza para las mujeres y en la capacidad física para los hombres, sumisión y buenos modales para las niñas, protección para las niñas,
los niños más interesados en las matemáticas, las niñas más interesadas en el lenguaje, timidez de las niñas, espacios al aire libre para los niños y espacios en la sombra para las niñas, mayor responsabilidad de las mujeres al iniciar una relación sexual. La mayoría de los docentes respondieron no estar de acuerdo con estos ítems, mientras que la mayoría de los niños, de los estudiantes, respondieron estar de acuerdo. Como decíamos anteriormente, pues hemos trabajado el concepto de género y pensamiento crítico. El hecho de estar de acuerdo con esos estereotipos por parte de los estudiantes y en cambio, los docentes expresen desacuerdos, deviene de la reproducción de la cultura en los primeros y de lo políticamente correcto en los segundos. Pues otra cosa es lo que realmente se observa en las relaciones que se configuran en las aulas. De otra parte, basados en la encuesta de la OEA, indagamos sobre la promoción, uso de materiales, currículo y formación académica para la equidad de género, y los docentes respondieron que algunas veces promueven la equidad de género, usan materiales y reciben capacitación sobre este aspecto. La caracterización surgida de los cuestionarios produjo una posibilidad de diseñar una estrategia para la equidad de género en la que consideramos que las teorías sobre equidad de género, sobre pensamiento crítico, pensamiento creativo, metacognición, con ello elaborado una estrategia didáctica, pues promueve a través del lenguaje y la literatura, promueven la equidad de género. Bien, entonces se diseñó después de esta indagación sobre los estereotipos de género, se diseñó una estrategia, como dijimos anteriormente, y ejemplo de ello es uno de los talleres que se elaboró y se aplicó con el cuento de El patito feo. En este cuento pues siguió todo un proceso sobre lectura crítica en el que se identificaron los personajes, los términos, se parafraseó el contenido, la identificación de las intenciones del texto, el análisis individual a través de preguntas y luego el análisis en grupo, la fundamentación de las interpretaciones, la posición ante la disyuntiva y la creación de otros modelos para finalización del cuento. Esto ¿cómo se analizó? Se analizó a través de unas categorías, en ellas pues lógicamente el pensamiento crítico, en la que las unidades de análisis fueron la literalidad, la inferencialidad y la criticidad. Y las preguntas que se realizaron fueron: si fueras mamá para seguir empollando el huevo, ¿lo seguirías empollando o dejarías de empollar? Si fueras el patito feo, ¿te quedarías o irías y explicar por qué? ¿Por qué se sentiría amor por esos pájaros blancos? ¿Qué pasará ahora con el patito feo? A todas estas preguntas ellos respondieron y quedan registradas en la investigación pues aquellos aspectos que tienen que ver con ese proceso que van realizando los estudiantes en aras del pensamiento crítico. Las preguntas de la maestra realmente promueven la reflexión y la escritura. En el trabajo en grupo siempre se impone la respuesta de algunos y se dificulta la argumentación y el acuerdo, por lo menos en este primer proceso. En cuanto a las preguntas, pues se pretendía en dos de ellas formular una disyuntiva que permitiera la reflexión y la argumentación en escenarios, en un proceso realmente de lectura crítica. En los escritos de los estudiantes se observa el papel reproductivo asignado a la mujer y la asignación de salvaguardar la vida. En cuanto a la argumentación, se infiere que frente al dilema si huir o quedarse en familia, producen argumentos en las dos posibilidades y algunos optan por una decisión de más de riesgo, pero al mismo tiempo de más autonomía. Los estudiantes expresan presaberes con los que confirman los estereotipos y hacen un parafraseo adecuado de los textos,
También avisoran hipótesis relacionadas con cambios de personajes y cuestionan la discriminación con argumentos auténticos de lectura crítica. Los estudiantes pasan de un parafraseo literal a un inferencial y crítico. Esto lo podemos ver y dejamos entonces las referencias.